Gracias, presidente. En primer lugar, dejar claro que el Grupo Socialista quiere que se mantengan los efectivos contra el crimen organizado y contra la corrupción. Pero antes de entrar al detalle propiamente dicho de la proposición no de ley, explicar el tema de fondo que se desprende de lo que motiva la proposición no de ley. Y es tres aspectos. En primer lugar, que el Gobierno está tomando medidas ineficaces e injustas contra la crisis que afectan directamente a la posibilidad económica para salir de la crisis y a la calidad de vida de los ciudadanos, y el problema de la reducción de efectivos también es una medida ineficaz e injusta contra la crisis e injusta con los ciudadanos. En segundo lugar, decir que también lo que comprobamos y constatamos es que se mintió a los ciudadanos en las elecciones generales, porque se hablaron de unas líneas rojas que están todas pasadas, como son en educación, sanidad, dependencia, pensiones, pero también en materia de seguridad. Y tercera idea que se desprende de lo que estamos tratando es que no existe una estrategia y una planificación clara de cómo se quiere afrontar la lucha contra el crimen organizado. Sobre los recortes, como decía, son recortes ineficaces para salir de la crisis, porque se están atacando a los sectores productivos con recortes brutales en industria del 40%, de turismo del 47%. Hablaba de recortes injustos, he hablado de educación, de sanidad, de dependencia, de pensiones, de aumento de impuestos y ahora, además, señorías, son recortes peligrosos, pues pueden suponer un aumento claro de la criminalidad más grave, como es la del crimen organizado y la de la propia corrupción, con un claro efecto en la seguridad ciudadana, pero también efectos económicos, porque estamos hablando de la seguridad de nuestros sectores productivos también y de la seguridad ciudadana o, por ejemplo, del factor que aporta la seguridad ciudadana a la competitividad de nuestro sector turístico. Los ciudadanos reclaman mano dura contra la corrupción y ustedes lo que hacen es aplicar recortes a los medios policiales y judiciales contra la corrupción. Pues, entre otros objetivos de estas unidades de las que hoy vamos a hablar, estaba precisamente asistir en la persecución de la corrupción, y a esto hay que sumar los recortes que ha hecho el Gobierno en materia de jueces y de juzgados. Y hablaba de mentiras, y es que el Gobierno dijo en las elecciones que no iba a reducir los efectivos, y lo cierto es que está reduciendo efectivos en la policía y en la Guardia Civil, y un ejemplo también es en las zonas turísticas, que se ven afectados, como decía, por esta reducción de unidades, pues que el plan verano que se hacía siempre y los refuerzos que se hacían siempre, este verano pasado no se han hecho. Y hablaba de que falta estrategia. Si cabe, esto es lo más grave. No tienen claro una planificación de la lucha contra el crimen, porque una de dos, o nos mintieron, es decir, o mienten o no tienen claro lo que quieren hacer. ¿Y por qué lo digo? El 22 de febrero del 2012 el PP firmó con el PSOE una iniciativa donde se pedía la incrementación de las capacidades de la lucha contra el crimen organizado y la corrupción. El 28 de junio de 2012 el secretario de Estado, en una comparecencia en el Congreso, afirmó que no existe ninguna modificación con respecto a las unidades Greco y ECO. A su vez, el Ministerio de Interior, en respuesta a pregunta escrita en el Senado, niega que se fuera a eliminar o a reducir estas unidades. En agosto, sorpresa, medios de comunicación, lo que no dice claramente el ministro, lo dicen los medios de comunicación sobre lo que piensa el ministro, y es que va a reestructurar estas unidades. Hacemos una pregunta escrita y nos contestan que efectivamente van a reestructurar estas unidades. El peligro es que cuando el Gobierno que tenemos habla de reestructurar, normalmente suele ser recortar, porque utilizan esa palabra para referirse a los recortes. Y el Gobierno justifica estos recortes diciendo que ganan eficiencia y ahorro, un ahorro de 1 millón de euros. Pues cabe decir que si vemos los datos de criminalidad, y aquí tenemos las tasas, por ejemplo, de la Comunidad Valenciana, vemos como desde que sí se tiene una estrategia clara de lucha contra el crimen organizado, por ejemplo, en una zona como es la de la Comunidad Valenciana, baja radicalmente la criminalidad, y si nos vamos a los casos más graves, como pueden ser asesinatos, como pueden ser contra el patrimonio o homicidios dolosos, vemos como, además, el descenso es casi del 50%. Por tanto, si es eficaz lo que había, no entendemos por qué se quiere ser más eficaz quitando lo que había y, además, sin clarificar claramente, como diré después, el número de efectivos. Y se habla de 1 millón de euros de ahorro, como he dicho, solamente en las subsedes de Benidorm y Orihuela. Estas unidades han recaudado muchas más
con sus operaciones. También se alega que no supondría reducción de efectivos, pero es que no nos fiamos porque nadie nos clarifica qué efectivos van a compensar esa pérdida de unidades específicas en el territorio. Decir que estas unidades las crea el Partido Socialista, las crea el Gobierno del Partido Socialista, el Gobierno de España, y además estas unidades no fluctúan por ahí de forma suelta, sino que de forma coordinada con la UDICO, con la Agencia Tributaria, con Aduanas, con la UDEF y, además, trabajando con agencias internacionales. El despliegue se produce en zonas sensibles de elevado movimiento de personas, por ser zonas turísticas y de segunda residencia. Estos recortes pueden afectar también, por tanto, a un sector, como decía antes, tan importante como es el turismo. Por todo ello, la iniciativa pide tres cosas. Una, mantener y, en su caso, reforzar las unidades de Greco y ECO, tanto en las comunidades autónomas que actualmente tienen implantación. Que si se produciera alguna reestructuración, como la que se realiza en Andalucía, de las unidades Greco y ECO, deben llevarse a cabo garantizando, en todo caso, un aumento de eficiencia de la lucha contra el crimen organizado. Y, en tercer lugar, que en ningún caso se produzca una reducción del número de efectivos en estas comunidades autónomas, aunque, como digo, en provincias, por ejemplo, como la de Alicante, donde se quita esa unidad específica que actúa sobre el terreno en esa provincia, pues difícilmente una unidad ubicada en Valencia pues va a tener el mismo efecto que tiene esa unidad trabajando el día a día en una zona tan sensible como es, por ejemplo, mi provincia, la provincia de Alicante. Vemos una incoherencia más del Partido Popular, un doble discurso, porque que sepan sus señorías que el Partido Popular de la Comunidad Valenciana, pues la delegada del Gobierno era la vocera del Partido Popular diciendo que el PSOE y el Gobierno discriminaban a la comunidad autónoma cuando aumentaban los efectivos policiales, ahora que reducen, calla. El secretario general del Partido Popular, a la vez consejero de Gobernación, calla. El presidente del Partido Popular de la Generalitat, callan. Tenemos un nuevo ataque a la comunidad valenciana que se suma a los recortes en inversión y lo que vimos ayer en financiación, que no quieren revisarla. El Partido Socialista, con esta iniciativa, lo que hace es mantener la coherencia de lo que hizo con el Gobierno y lo hace con la oposición. Lo hemos hecho en el debate del Estado de la Nación. Lo hemos hecho desde el Gobierno, aumentando los efectivos, aumentando la coordinación de esos efectivos y aumentando los grupos específicos que actúan sobre el terreno. Por tanto, el Partido Socialista pide la misma coherencia al Partido Popular y que simplemente cumpla lo que prometió, cumpla lo que dijo el secretario de Estado en esta casa y no nos engañe a todos los ciudadanos. Gracias.